Dicen que en los primeros 1000 días de vida se escriben los capítulos más importantes del bienestar de un niño. Cada abrazo y cada estímulo dejan huellas que fortalecerán para siempre su cuerpo, su mente y su corazón. Pero ¿por qué esta etapa es tan fundamental? Yo soy la doctora Marcela Toscano y te invito a descubrirlo en Hola de Salud, tu ruta de bienestar. Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo más aquí en su podcast Hola de Salud. Y fíjense que hoy quiero empezar con un dicho de estos dichos rancheros que decimos que la experiencia es este peine que nos viene cuando ya estamos calvos. Y es posible que nos sintamos así todos los que hemos tenido hijos, que nuestros hijos ya crecieron o que estamos por tener nietos o que tenemos hijos chiquitos, porque de alguna que otra forma la vida nos va llevando bien rápido, de repente estamos embarazados, de repente ya tenemos hijos y para cuando volteamos a ver, nos damos cuenta que pudo haber habido información que hiciera toda la diferencia para que nuestros bebés, nuestros hijos, tengan más recursos y tengan una vida pues muchísimo más completa, con más bienestar, como más equipados. Y justo por eso, el día de hoy tenemos como invitado el doctor Javier López Morales Jr., que él es no solo pediatra, es neonatólogo, o sea, se especializa en estas primeras partes de la vida que son cruciales para el desarrollo. Entonces, el día de hoy vamos a dar la bienvenida. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast. Muy bien, Marce, buen día. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, ¿sabes qué? Creo que este tema es súper importante porque, no sé, hace algún tiempo se hizo como más, le dieron más promoción a este tema de los primeros días del desarrollo de los bebés, pero creo que después se quedó un poquito en el fondo y vale mucho la pena retomarlo. El concepto de estos primeros 1000 días que son la base del bienestar de por vida. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Pues así como tú lo comentas, que ya anteriormente se había charlado sobre estos primeros 1000 días, ya hay otras estrategias para hablar de los siguientes 1000 días después Ah, de, ¿sí? Entonces, porque es súper importante. Entonces, ¿por qué se le llama ahí de los primeros 1000 días? Porque estamos hablando desde la concepción, que es, son 220 días, más, si le sumamos 730 días más ahí para los primeros 2 años de edad, entonces por eso es esos 1000 días. Hay quien te dice, oye, pues es que mi bebé desde que nace y yo no. Los 1000 días son desde que estás embarazada, desde que claro. ya estás concibiendo a tu bebé, entonces ya estamos generando una gran cantidad de conexiones neuronales, empatía, apego, todo ello. Entonces hay que mejorar ese vínculo. Y fíjate, yo como desde el lado de la nutrición, pues lo tenemos como muy claro que el bienestar de este bebé o de este futuro bebé que se está desarrollando no tiene nada más que ver con lo que comes durante el embarazo, sino incluso de lo que la madre come antes del embarazo. Entonces me hace mucho sentido esto que dices, que este concepto de los 1000 días va desde la gestación prácticamente, ¿no? Así es, desde cómo te estás preparando para todo ello, que pues eso es bien importante. ¿Cómo vas a generar ese vínculo durante esos primeros 1000 días ahí con tu bebé? ¿Cuál es tu red de apoyo? ¿Cómo te sientes? Cuando hablamos de salud, no solamente es el aspecto físico, pero también el emocional, el mental, mi red de apoyo, todo esto. ¿Y cómo te gustaría que abordemos este tema? Porque entiendo entonces, por lo que me dices, que está como esta primer parte, que es cuando el bebé se está gestando dentro de mamá y tiene todo este concepto del ambiente, desde nutrición, emocional, etcétera. Y luego está la parte de después de que ya nace el bebé. ¿Te gustaría que abordáramos primero que nada qué es lo que pasa en esta parte donde el bebé se está formando y
¿cuáles serían los factores más importantes que inciden en su bienestar y áreas de oportunidad en las que pudiéramos estar trabajando? Sí, mira, yo creo que si marcáramos una agenda, lo primero sería platicar ahí sobre, el embarazo, que es el punto de partida ahí del desarrollo. Y ya después, oye, nace el bebé y el apego. ¿Cómo Sí, voy a generar ese vínculo propiamente? Posteriormente podríamos platicar algo de estimulación temprana, porque, pues, okey. ese jugar es el aprender, ¿verdad? Y, pues, conocer todo eso que vamos a ver hacia largo plazo. Eh, por ahí leí en algún apartado, no recuerdo si fue UNICEF, en la OMS, que te dice que si tú cambias el inicio del libro, cambias toda la historia. Ujú. Entonces es bien importante cómo vamos a abordar ahí ese tema, que en este caso sería, pues, la salud del bebé. Sobre todo cuando me imagino que hay cosas que podemos hacer cuando estamos programando un embarazo, pero también estarás de acuerdo conmigo que de repente es sorpresa, sorpresa, estamos embarazados. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí en ambos casos? Ahí lo importante es, el vínculo. ¿Cómo voy a hacer ese vínculo? Como tú decías, oye, fue un embarazo que fue planeado, si fue deseado, o de repente, como dices tú, oye, pues fue de manera ahí, espontánea, y ya realmente, pues, ya se está sintiendo mamá, pues, la madre propiamente. Entonces, aquí, ¿cómo vamos mejorando ese vínculo? ¿Cómo es la salud de la mamá? ¿Tiene alguna patología, alguna enfermedad? ¿Cómo va a impactar en el desarrollo de mi bebé? Entonces, por eso lo importante, que hacemos mucha mancuerna con nuestros compañeros obstetras o perinatólogos que ven ahí los embarazos de alto riesgo, para darle ese seguimiento. Porque si la mamá está sana, como decíamos, oye, mentalmente es que yo no sé qué hacer cuando como me angustio, cuando me estreso, ¿cómo le apoyo, cómo le ayudo para que genere esa resiliencia y poderse, sentir mejor ella día con día? Te la pasas angustiado, te la pasas estresado y tú lo sabes, hay N cantidad de cursos, inclusive de mindfulness, para que me ayude a relajarme, para sentirme mejor. Si me la paso estresado, pues tenemos ese concepto de ese estrés tóxico y eso va a repercutir en la salud propiamente de la persona y propiamente de la futura persona que va a llegar. Sí, como que siento que, y lo veo mucho en la consulta, como creo que como papás o futuros padres nos queda muy claro una vez que el bebé ya nació, porque eso es un tangible, pero cuando está dentro de la pancita de mamá, es como este intangible, esta cosa invisible que sentimos que no recibe nada de lo que hacemos nosotros como adultos. Y a veces estaba pensando en eso cuando estabas platicando, porque de repente mis pacientes me preguntan, oye, Marce, en el embarazo, ¿no? Oye, ¿puedo comer, no sé, estas papitas con super chile y tamarindos y demás? Y les digo, mira, cuando tengas mucha duda, imagínate que eso que te quieres comer, lo metes en la licuadora, lo pones en una mamila y se lo das a tu bebé recién nacido. Si te hace sentido, dale. Y creo que es una forma de hacer consciente que somos una unidad como mamás y como papás, no nada más en la nutrición, sino también, como tú decías, en el estrés que estamos generando en el ambiente. No es nada más que nos afecte a papá y a mamá, o a mamá en caso de que no hubiera un papá presente durante ese embarazo, sino que toda esta alimentación, el ambiente, la paz o la sensación de bienestar que tenemos alrededor está afectando también a este intangible o invisible que está dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Así es. Que, por ejemplo, ¿qué estrategias nos recomendarías para fortalecer el vínculo con el bebé desde el embarazo? Para la mamá en particular, y creo que también me gustaría incluir en esto, además de las estrategias directas de mamá con su bebé, las estrategias en pareja. Eso es bien importante.
Fíjate que así como tú lo mencionabas, que ya en capítulos anteriores se había abordado ahí el tema sobre el desarrollo infantil, pues este tema ya está bien estudiado, yo creo que desde hace más de 10 años. Y cómo si organizas, cómo va a estar todo el juego, nos va a ir mucho mejor. Entonces aquí solamente mencionamos la crianza respetuosa o son los cuidados cariñosos y sensibles, que son las estrategias que te están recomendando. Y te dicen, oye, no solamente es la mamá, ¿verdad? Porque no fue por generación espontánea, sino que, pues, oye, tienes también ahí al papá. Y el papá, ¿cómo se va a incluir ahí en el cuidado? Sí, no solamente es de que, oye, es que la voy a mimar mucho, oye, pues es amor, es cariño, es respeto, y eso pues se enseña con el ejemplo. Entonces, oye, ¿cómo estoy cuidando ahí a mi pareja? Pues ya mencionamos, oye, mentalmente, estos cursos de mindfulness, ejercicios de respiración. Oye, estoy acudiendo con mi ginecobstetra para revisar si tengo alguna enfermedad en particular y que va a afectar ahí la salud de mi bebé. Tengo que revisar algo bien común, vacunas. La mejor vacuna es la que te aplicas. Entonces hay vacunas que se pueden aplicar durante el embarazo y que esto me va a ayudar a proteger a mi bebé también posteriormente al momento del nacimiento, y eso lo tienes que platicar ahí con tu ginecobstetra. Y como tú lo mencionas, la nutrición pues es bien, 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 bien importante, porque es todo lo que le vas a ofrecer a ese pequeño ser que está a punto de llegar. Claro, y entiendo entonces que el vínculo, como lo decías, lo vamos formando desde antes de que nazca el bebé. ¿Qué, no sé, a lo mejor, digo, tú dime porque tú eres el experto, tenemos esta idea, sobre todo en una sociedad así como la nuestra, que es muy guadalupana, muy de el Día de la Madre, ¿verdad? Damos por hecho que la mamá se apega a su bebé desde que se entera que está embarazada, ¿no? Y digo que damos por hecho porque también hay casos en los que a la mamá le cuesta trabajo vincularse desde el embarazo con el futuro bebé. ¿Qué se puede hacer ahí? Y me imagino que esas estrategias también podrían darse para el papá, que no sé, te digo que culturalmente se entiende que el papá se vincula menos fácil en el embarazo y se vincula más fácil post embarazo. O sea, ¿cómo es la experiencia que tú tienes en el día a día en la consulta? Mira, es una red de apoyo la que debes de estar formando. Y eso lo veíamos pues desde pandemia, yo creo. Yo recuerdo mucho ahorita que, haciendo un paréntesis, muchos papás me decían previo a la pandemia, oye, es que no tengo tiempo para estar con mi pareja, no tengo tiempo para estar con mi familia. Llega la pandemia y tienes todo el tiempo del mundo y no sabes cómo organizar todo ese tiempo. Y yo les comentaba, oye, ¿sabes qué? Tu trabajo es de tal a tal hora, ya lo terminaste. Si estábamos ahí por Zoom o estábamos haciendo algo, oye, así como en la oficina, cortaste y ya le seguías de camino a casa, oye, todo ese tiempo que tienes ahí de más, dedícaselo a tu familia, dedícaselo a tu esposa. Si ya tienes ahí hermanos mayores, dedícaselo ahí a estos pequeños. Llega los abuelos en muchas ocasiones, a mí me ayudan mucho. Y más, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del embarazo, ese ser que tengo, ese ideal, y yo como neonatólogo, de repente pues tengo casos que los bebés nacen de manera prematura y pues ya se rompió pues es un duelo que están viviendo ahí los papás, que también les tenemos que ayudar a mejorar esa salud, porque ya mi ideal ya no empata con la realidad que tengo, y si hay algún tipo de discapacidad o algo más, entonces, ¿cómo le ayudo a generar esas herramientas a los papás a los papás? Y me apoyo mucho también con los abuelos para que sigan apoyando también a los papás, y pues a este pequeño ser ya cuando lo vayamos a sacar de terapia intensiva o al momento del nacimiento. Sí, qué To- difícil, porque como bien lo dices, es un cambio generacional. Entiendo que estamos más conscientes de que ambos, papá y mamá, estamos involucrados en la crianza, pero creo que muchos papás jóvenes
no tienen el modelo, ¿verdad? Porque pues es un cambio relativamente reciente. Creo que hace muy pocos años atrás, los modelos más tradicionales eran, pues la mamá se encarga de los hijos, el papá provee y no se involucra demasiado. Entonces creo que esta falta de modelos eh, también dificulta que los papás lo tengan de una forma más natural. Gracias, qué bueno que ahora tenemos estos cursos que como nos comentas, hay cursos de mindfulness, hay expertos como tú que ponen en la mesa de discusión, oigan, hay que hablar de esto, hay que aprenderlo, hay que darle la importancia, porque creo que no nos viene en automático como cultura, ¿no? Así es. Y la otra parte, fíjate que algo muy padre que, por ejemplo, que tenemos aquí en los hospitales de TechSalud, al momento del nacimiento, que dices, oye, tengo el vínculo con la mamá y al momento del nacimiento eh, lo dejamos ahí con ella, ¿verdad? Entonces realmente es ese contacto piel con piel, te llaman el apego, mejorar ahí el vínculo de repente papás que están ahí en negación y después del tiempo que estuvimos ahí con la mamá en el área ahí del nacimiento, o si la mamá se siente cansada, está fatigada, hay ocasiones le digo al papá, te encárgalo, oye, es que yo no sé, y le digo, pues esto es Ujú. como el andar en bicicleta, nadie nacimos enseñados o aprendidos, entonces esto se va dando poco a poco, entonces es brindarle esas herramientas. Nos toca que llegamos ahí al área de cuneros, y le digo al papá, a ver, vamos a quitarnos playera, vamos a quitarnos todo y tú vas a cargar a tu bebé. Oye, pero yo no le voy a dar de comer. Si quieres le puedes dar de comer, le dije, pero aquí lo importante es que tú lo tengas, que lo palpes, Mm, que lo sientas que también es tuyo, ¿sí? Porque tú también eres parte importante de esta familia y los papás dicen, oye, es que esto nunca me había pasado y digo, ¿y qué tal se siente? No, pues es algo maravilloso. Y le digo, claro, mm. es ese amor, ese cuidado, ese cariño que dices, oye, pues yo lo tengo así de manera que me lo estoy imaginando y ya al momento que lo tienes ahí contigo, pues es mucho mejor. Y ya después, pues Claro. ya continuamos ahí en la habitación ahí con ambos padres. Pero la importancia de ponerlo, ¿no? De ponerlo en práctica, porque sí, de verdad, creo que damos por hecho que es un tema biológico, el tema de que para mamá es mucho más fácil y para papá no tanto, pero creo que realmente es un tema cultural, o sea, se da por hecho que la mamá se va a encargar, entonces creo que la mamá se quita más fácil los obstáculos que son los mismos que el papá puede sentir de el mismo miedo a cargar a un bebé recién nacido la primera vez, el mismo miedo de no saber qué hacer. Creo que ambos, padre y madre, lo comparten, nada más que es como socialmente más aceptado que el papá tenga ese miedo y pueda no brincarlo. Que cuando hay otros profesionales de la salud, hombres o mujeres, en tu caso se me hace padrísimo, Javier, porque como que de hombre a hombre hacer esta introducción al contacto con el recién nacido, a, a formar esa vinculación y ese apego tan nutriente, me parece, híjole, casi hasta milagroso, se me hace súper bonito que exista. Yo en lo particular, te digo, así como cuando tienes los bebés en terapia intensiva y ya le damos la oportunidad al papá de que le digo, ¿y sabes qué? O a la mamá, vente con ese contacto piel con piel y ahí lo tienes. Es una cara, les brilla la cara, les cambia la mirada, les cambia el sentir. Te digo, tanto en ese momento como cuando estamos en el cunero con el recién nacido sano. Entonces, eso qué es lo que estamos haciendo, estamos fortaleciendo ese vínculo entre el papá y el bebé, y lo estás viendo de manera cariñosa, de manera amorosa, lo estás viendo desde el punto de vista de la sensibilidad, que en muchas ocasiones, como tú lo mencionas, es conductual o es cultural, de que, oye, es que la mamá es la que va a cuidar y pues yo nada más me voy a trabajar. No, no, no. Es de todos y es cambiar ese chip para el bienestar ahí del bebé, porque todo ese amor, todo ese cariño que le vas a dar, pues vas a fortalecer más esa inteligencia emocional
y es una gran cantidad ahí de neuronas, de transmisiones, de conexiones que tienes. Háblale también desde el punto de vista hormonal, cómo lo relaja mucho también ahí a los pequeños. Oye, Javier, una última pregunta ya para cerrar. Se nos fue el tiempo volando y creo que la gente está como todas las personas que nos escuchan, pues tomando nota, tanto para la actualidad de los bebés chiquitos que puedan tener ahorita, o como yo, que me va a tocar, ojalá algún día ser abuela. Y pues, como te digo, a mí la experiencia ya me llegó como el peine que nos llega cuando no tenemos pelo, ¿verdad? Pero lo voy a aplicar todo para los nietos, vas a ver. Nada más quería agregar algo que nos quisieras platicar respecto de a qué nos referimos con la estimulación temprana, si es algo importante de hacer y cuáles ejemplos podríamos tener para, pues para llevarnos una idea muy clara, ¿no? De no dejar fuera este tema que también en su tiempo tuvo mucho auge. Había hasta centros de estimulación temprana. ¿Y qué podemos hacer tal vez también en casa sin tener que ir necesariamente a una clase tal cual? Mira, ese es un tema que me encanta y tomarlo aquí con mis pacientes. Oye, ¿cómo lo estimulo? Así como ya mencionábamos ahorita, desde el nacimiento, que le hablo, que le canto, que le platico, que le estimulo. Te decía, hay papás que me dicen, oye, pues es que, como tú mencionas, se quejan las mamás y me dicen, oye, es que el papá llega en la noche y me lo despierta, ya estuve todo el día con él, ya apenas lo estoy acostando y le digo yo, pues es que también es parte de que pues quiere estar con él, quiere estar platicando y todo ello, le digo yo, pero en el pedir está el dar. Entonces, en lugar de Pues que le sí, digo, ya me lo despertaste y todo, bueno, oye, ahora ayúdame para que pueda dormir, para que pues pueda descansar. Entonces es darle ese, oye, es que me dicen, es que tengo bien poquito tiempo para estar con mi hijo, no te agarres la niñera barata. Le digo yo que la niñera barata anteriormente era la televisión y ahorita uy, pues son las tabletas, los celulares y ahí los tienes zombificados ahí con todo ello. Entonces, oye, en lugar de ello, háblale, te digo, platícale, estimúlalo. Entonces, el jugar es aprender. Y tú le vas a hablar en un tono alegre, motivador. Ya dijimos, oye, vamos a jugar dependiendo de la edad que tenga el niño, oye, vamos a jugar a las escondidas, oye, vamos a jugar y en lugar de una tableta, oye, unos cubos, oye, vamos a formar torres, vamos a agarrar los zapatos y oye, vamos a empezar a enlazar ahí todas las agujetas. Entonces, mm, todo eso estás activando pues millones de conexiones ahí en el cerebro. Entonces, como mencionamos, es el cuidado cariñoso y amoroso y sensible porque dices, oye, tengo 30 minutos y en esos 30 minutos hago esto, pues le estás ayudando mucho y te va a recordar muy bien a ti como papá, ¿verdad? Y le estás dando un apoyo también allí a tu esposa. Le digo yo a los papás que siempre vas a ser primerizo, sea el primero, el segundo, el tercero, todos son completamente diferentes. Entonces a cada quien le damos el mismo amor, el mismo cariño y ayudarlos a salir adelante. ay, Javier, muchísimas gracias. Creo que nos llevamos mucho. Esta plática se me hace bien, bien importante y creo que me gustaría dejar los amigos que nos escuchan con esta idea de, oigan, 1000 días de esfuerzo, porque a lo mejor sí va a ser un esfuerzo no adormilarlos con las tabletas, no tenerlos ahí pues como tranquilitos que no hagan mucho ruido. A lo mejor sí es un poquito más de trabajo jugar con ellos, estarlos estimulando, cantarles, etcétera, pero creo que es tu mejor inversión. 1000 días bien invertidos que le van a dar una vida de años multiplicados por muchísimos días de bienestar y de calidad de vida a este hijito tuyo o hijita tuya. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que no sea la única vez que te tengamos aquí porque este tema nos da para mucho más. Y no sé si quieras dejarnos con alguna última idea para nuestro auditorio. Sí, así como tú lo mencionaste, que estamos hablando puntualmente de todos estos, yo les dejaría 5 ideas. Uno, cuida la salud desde el embarazo. Dos, responde con amor y a tu bebé, que es lo que es el apego seguro.
3, fomentar un sueño saludable. 4, conversar, juega todos los días ahí con tu bebé y pues busca apoyo si te sientes ahí abrumado, que era lo que platicábamos sobre esa red. Y entonces, con esto cerramos porque el amor, la nutrición y el juego pues son las verdaderas vacunas del futuro. Qué maravilla. Y nada, y si tienen dudas, acérquense con los especialistas como el doctor Javier López Morales, pediatra neonatólogo aquí en TechSalud, que como ven, pues si no quieren que la experiencia sea su pene cuando estén calvos, acérquense a las personas que saben, que nos pueden hacer una curva de aprendizaje muchísimo más corta y muchísimo más nutritiva. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy la doctora Marcela Toscano y nos escuchamos en el siguiente capítulo aquí en Ola de Salud. Gracias, hasta luego. Hola, somos Rosalinda Ballesteros y Luis Raúl Domínguez. Y te invitamos a escuchar Cuida tu Mente, un podcast donde expertos del TEC de Monterrey e invitados brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. Cuida tu Mente es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.